Sonido. Es tu voz, Edgar. Es tu voz. No, esta es la marsellesa de la campaña del 63, es el original. ¿Pero es tu voz? No, del Bien parecida. 63. Bien parecida a la tuya. Ah, bueno, ya, gracias por eso. No, pero Franco, yo No, puedo ¿verdad? también. Gracias por eso. No, este es del 63. ¿Quién habrá sido ese tenor? Es una belleza de... Bueno, estamos en vivo porque se escucha lo que estamos conversando perfecto. también. Que La sepa, tuna- que, sepa la que tuna- reconocemos tus La dotes tuna con la artísticos. que te presentabas, ¿te acuerdas que Ah, el Apra organizaste? Canta. El Apra Canta, Claro, que lo llevamos a la Molina. claro. Estuvimos en La Molina. Casi En nos el vamos club- a en Tacna el Club también. Ancash también, ¿no? En el Club Ancas, ¿te acuerdas? Claro, Una cosa claro, muy bonita, claro, sí. claro. Sí. Muy bonita. Claro. Viajamos casi por todo el país, hombre. Sí, ¿no? No sé si llegamos a Huancayo, llegamos a Tacna, no me acuerdo bien, pero estuvimos en Arequipa, en el Cusco, en Ica, en Piura, en Trujillo, en Chiclayo, en Chimbote. Creo que fuimos a Cajamarca. Queridas amigas, queridos amigos, queridos compañeros y compañeras, muy buenos días o muy buenas tardes o muy buenas noches. Depende dónde y a qué hora nos estén sintonizando. Hemos tenido un altibajo en las plataformas y por eso es la demora. A veces estas señales, estas líneas, no siempre nos acompañan como debería ser. Eso ha hecho que nuestro programa demore pues aproximadamente 30 minutos. Felizmente con esa gran capacidad de arreglar las cosas de Iván se ha repuesto y aquí estamos en vivo y en directo. En algún otro momento también se nos cayó la señal en pleno programa, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Un día tendremos nosotros la propiedad de nuestras plataformas y no se repetirán este tipo de problemas. Aquí están nuestros invitados, a quienes hemos invitado el día de hoy. Está José Pimentel Laliaga, el personero nacional del partido. Está Enrique Melgar Moscoso, es el secretario nacional de organización. Con ellos vamos a conversar naturalmente los temas que tienen que ver con la inscripción o la reinscripción del APRA en el Jurado Nacional de Elecciones. Este es un día muy especial y de mucho recuerdo. Tiene que ver con el 5 de febrero de 1975, cuando los jóvenes, especialmente de la Universidad Villarreal, salieron a las calles. Y fue quizá el motivo principal por el cual después, en agosto de ese mismo año, va a caer la dictadura de Velasco. Esto lo ha refrendado muy bien, lo ha escrito muy bien, lo ha reconocido muy bien el historiador Antonio Zapata, que no tiene naturalmente ninguna cercanía con nosotros. Al contrario, no siempre se expresa bien del APRA. Por eso nuestro reconocimiento a todos esos jóvenes de esa época, y en especial a Manuel García Torres, un gran amigo, un gran compañero que ya no nos acompaña en estos momentos. Pepito, bienvenido. Quique, bienvenido aquí a la Casa Museo y la Torre. Mil disculpas por la demora, son problemas que a veces ocurren en el sistema, les pido mil disculpas.
pero felizmente otra vez estamos ya en vivo y en directo desde la Casa Museo allá de la Torre. De repente un saludo inicial de ustedes, querido Pepe, querido Enrique. En principio, muchas gracias por la invitación, querido Wilber. Siempre honrados de poder estar en esta cuna, en esta biblioteca donde nuestro líder y fundador, Víctor Raúl, pudo haber planificado este enorme legado que le deja al país, que es un instrumento de transformación social, que es el partido. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Querido Enrique, por favor. No, simplemente sumarme a la acción de decirte gracias por darnos esa oportunidad de dirigirnos, de conversar y poder dirigirnos a la ávida militancia que aún está en la expectativa de qué puede pasar, cómo se desarrolla el proceso de inscripción y de aquí para adelante cómo vamos a ver el tema de la organicidad partidaria. Entonces este se ha convertido, y permíteme decirlo, creo que en la ventana más verídica y de donde se respira mucho aprismo desde tu programa, y estar acá pues nada más que nos dice o nos obliga a decirte gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, querido Enrique, gracias, querido Pepe. Podemos comenzar hablando de un tema que creo que es bastante importante y que tiene que ver con algo que naturalmente a muchos nos ha llamado poderosamente la atención, ¿no? Y justamente tiene que ver con el tema de los fundadores que aparecen en la resolución inicial que ha salido del Jurado Nacional de Elecciones, y muchos nos hemos preguntado por qué en esa resolución inicial obviamente no sale, ¿no es cierto?, o no salen los fundadores del APRA de 1930, como sí aparece en este cuaderno rojo que fue publicado, que fue tan bien guardado, ¿no es cierto?, por Armando Villanueva del Campo, ¿no? Entonces, claro, eso tiene una explicación, pero quisiéramos, por favor, tú como personero nacional, querido Pepe, nos puedas explicar, ¿no? Claro, esto tiene que ver con el concepto de reinscripción. Si bien es cierto, la reinscripción no está legislada en el ordenamiento legal electoral del jurado, pero sin embargo, en la práctica, nosotros no estamos inscribiendo al partido, estamos reinscribiendo al partido. Pero por un tecnicismo usamos la normativa de la inscripción porque son los requisitos que se nos exigen. Entonces, en esa dicotomía, porque nosotros somos conscientes de que en una reinscripción teníamos o tenemos una preinscripción. Que sería esta, digamos. Que es esa, por supuesto. Es así como el estatuto del partido, solamente para efectos de poder cumplir con el requisito, es que se adicionan ahora unas firmas, porque no podemos acompañar las firmas de nuestros fundadores primigenios. Como el requisito de la inscripción requiere firmas actuales de militantes, es que se ha recurrido a primero considerar que los fundadores son intangibles, inamovibles, pero para fines de cumplimiento de esta normativa es que se adicionan las firmas de los actuales dirigentes del partido para efectos de poder cumplir única y exclusivamente el requisito. Y se han adicionado ahí los nombres de prácticamente todo el comité ejecutivo, comisión política, el presidente del partido, el presidente de la comisión política, toda la comisión política, el comité ejecutivo nacional, los secretarios generales, sí. ¿Y eso entonces fue una exigencia del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Así está establecido? Así está establecido normativamente que tienen que suscribir los militantes que en este momento están solicitando este proceso, que ya han reconocido que efectivamente inexiste jurídicamente, pero en la práctica se convierte en una reinscripción la que hemos hecho. Por eso es que
se torna inalterable la primera inscripción o la inscripción primigenia del aprismo, porque no podríamos deshonrar aquel legado, ¿no? Claro. Así es. Y dime una cosa, y más allá de los fundadores que aparecen aquí en esta relación, ¿no se pudo agregar más nombres, no se podía agregar más nombres, digamos, a compañeros con cierta trayectoria, con cierta presencia, con cierto liderazgo en el país? Sí. ¿No era posible? Sí, yo creo que sí, querido Wilber. Es más, existieron algunos esfuerzos de ir por este camino. El problema, Wilber, es que el tecnicismo para la reinscripción del partido exige no solamente que los enunciemos, sino que puedan acudir, estar presentes y además suscribir la documentación, la abundante documentación que se ha hecho. Que nos han puesto Por 50.000 exigencias, ¿no? Por un tecnicismo se convino, convino a nivel de comisión política y toda la dirigencia del partido, en hacer lo más ágil posible. Por eso has visto un número muy reducido, para efectos de poder hacerlo también ágil, y en el caso de que hayan observaciones, en el caso de que haya que superar algo, como en efecto se presentaron algunos temas, para poder hacer firmar a ese número tan reducido de compañeros, como comprenderás, Wilber, es también difícil convocar a 2, a 3, a 4, a 10, a 20, a 30, y más difícil es convocarlos cuando no se encuentran en el país, cuando se encuentran en el interior del país, cuando son personas de cargos que por su trabajo no se encuentran presentes en las ciudades, etcétera. Por una serie de razones se convino en que tenía que tomarse, digamos, una vía más célere, más rápida, más ágil. Lo importante es que ya estamos inscritos. Y no se ha tocado a los fundadores primigenios. Exactamente, qué bueno. Así es. Querido Enrique, ¿y cómo fue esta tarea, este trabajo en todo este tiempo? Yo sé que todos los compañeros, sin ninguna excepción, unos más, otros menos, ¿no es cierto? Pero creo que todos han puesto su esfuerzo para que pueda culminarse finalmente, sobre todo el recojo de las firmas, de las fichas, ¿no? Que a veces traía inconvenientes en algún momento. Pero bueno, tú eres el secretario nacional de organización del partido. Bueno, a ver, un poco remontándonos inclusive, y creo que tú eres testigo presencial, y yo agradezco también esa oportunidad para poder un poco haber llegado a la militancia en un momento difícil donde, producto quizás de anteriores oportunidades, había una serie de conjeturas, había una serie de dudas respecto al proceso de inscripción. No nos olvidemos que, y quiero pensar que más era por el desconocimiento legal, o por el apuro también. Porque como bien lo ha dicho, por el apuro también de muchos. Lo ha dicho Pepe, la primera conclusión que podemos tener es que estas leyes actuales de la conformación de organizaciones políticas son burocráticas, engorrosas administrativamente, y que solo beneficia a aquellos partidos empresa, aquellos que pueden poner el dinero y conformar oficinas en cada sitio, encontrar militantes a tal extremo que en el camino nos encontramos con empresas especializadas en conformación de organizaciones políticas a un costo. Eso no ha pasado en el APRA. El APRA es mucho más, es una organización grande, y es por eso que hemos podido remontar, digo yo, con facilidad, el sentido de las cifras, ¿no? Nos pedían un mínimo, nosotros hemos duplicado la cantidad de cifras de militantes, nos pedían 56 provincias, comités partidarios constituidos, hemos presentado 90 y se ha adicionado inclusive algunos comités más. Entonces, eso nos dice mucho de la organicidad que hay. Vuelvo a reiterar, fue al principio muy complicado hasta hacer entender a la militancia de que se estaba actuando no solamente con compromiso, con transparencia, pero sobre todo con una actitud de cambio
y de participación total, sin veto alguno. Lo primero que decían antes era, oiga, me quieren sacar o me no quieren colocar. Había hasta videos y que tuvimos y que nos diste la oportunidad de aclarar en aquel entonces, en que decían que las fichas no valían, no tenían valor legal. Entonces la militancia entró en Claro, porque estaba la firma de ese secretario general que nos traicionó y se fue, ¿no? Que se fue. Entonces había una serie de preguntas, interrogantes, que eso nos hizo, por decirlo menos, distraer los tiempos en estar explicando. Tuvimos, y bien lo he dicho en otros sitios también, y tengo contabilizado, nosotros hemos tenido cerca a 200 reuniones Zoom con los comités provinciales, distritales, sectorales, con los del CAES, algunos demorando hasta 5 horas, increíble. Fíjate cuántas horas, hombres, solo para poder explicar y hacer entender que el proceso valía. Sin embargo, logramos el cometido, más aún, increíblemente, nos vino toda la época de pandemia. Y acá quiero aprovechar la oportunidad, en primer lugar, en rendir un homenaje al militante de pie, al dirigente de base. Porque era increíble cómo, inclusive cuando no se podía ni salir de manera clandestina, por decirlo menos, en la noche visitaban a los compañeros, algunos con el temor de los contagios, nos entregaban las fichas por las ventanas, íbamos a los asentamientos humanos, lugares donde no había mucho control para poder adquirir. O sea, fue todo un proceso en la consecución de firmas. Eso, perdóname, ¿desde cuándo más o menos viene? Porque ha habido también algunos intentos, ¿no? Seguramente con buen propósito de otros compañeros que han tenido también, inclusive elegidos o designados en un plenario, ¿no? Que han tenido a su cargo también el acopio de las fichas, que han tenido comisiones. A ver, el tema es simple. El año 1919, el Comité Ejecutivo Nacional designa la responsabilidad, ni bien... Y creo que acá fue acertada esa decisión del Comité Ejecutivo. Designa la responsabilidad de ir al frente del proceso de inscripción, ni bien nosotros, lamentablemente, y por las razones que también han sido explicadas y que de repente en esto nuestro compañero personero legal tendrá la oportunidad también de explicar mucho más posteriormente, ¿no? Se conformó obviamente la responsabilidad a través de una resolución, la encargatura para manejar el proceso de inscripción a la Secretaría Nacional de Organización. Además el estatuto así lo manda, ¿no? Así nosotros, de nuestra parte, en el mayor sentido de amplitud, inclusive conformamos una comisión, que era la famosa CAPI, la Comisión de Apoyo al Proceso de Inscripción. Ya que has tocado el tema, solo como anécdota, me imagino más por presión o por desinformación igual, el compañero que estaba a cargo de eso, sé que acá también vino, el compañero Adolfo de Córdoba. El compañero Adolfo de Córdoba, claro, de Arequipa, inclusive fustigó que había unas fichas que le habíamos entregado que no valían, que era... Nosotros nos mantuvimos firmes y convencidos y con la certeza del trabajo que estaba de la manera más transparente. Y hoy puedo decir con satisfacción, por ejemplo, de esas 5.700 fichas que supuestamente él observó y que eran fichas que habían sido rechazadas anteriormente por el jurado y todo lo demás, no, han sido calificadas todas a excepción de 18 que han sido observadas. Eso, por ejemplo, con el tiempo nos da la satisfacción, la autoridad para poder decir, creo que nuestro silencio, en base a la certeza que teníamos, vuelvo a reiterar, de la calidad del proceso de inscripción, no había en esos momentos más que perder tiempo. Se llegó al final también, ya en los últimos tramos, a los últimos 3 meses, hubo mayor impulso. Tengo que reconocer la participación de la mayoría de dirigentes o ex dirigentes reconocidos. O líderes del partido, que no necesariamente son dirigentes, ¿no? Claro. Por ahí he leído a alguien descalificar a un compañero. Tú sabes que en el APRA tú eres secretario de organización y Pepe pues tiene una larga militancia también
hay dirigentes y hay líderes, ¿no? Ah, por supuesto. Hay líderes que no necesariamente son dirigentes. Exactamente. Y hay dirigentes que no necesariamente son líderes. Estamos de acuerdo, estamos de Si acuerdo. tú pones, por ejemplo, digamos un nombre, ¿no es cierto? Javier Vallerriestra. No es dirigente, pero nadie puede dudar que es un líder. Y un poco así también, ¿no? Hay Sí. otros buenos compañeros. Gente Que tuvieron también una destacada labor, destacada tarea, y a ellos recopilando, va mi acopiando, agradecimiento. acopiando, Por ejemplo, ¿no? hay algunos, sí, pues, hay, como tú bien lo has dicho, por ejemplo, Javier Vallerriestra es un compañero que además tuvo y yo agradezco también la oportunidad, él se contactó y él mismo comenzó a generar más confianza, dando un mensaje a la militancia, inscribiéndose y todo lo demás. Bueno, pues hay otros que también, de repente con una visión más electoral, también participaron en esto. Lo importante es que todos sumaron. Lo importante es que todos sumaron. Así Lo es. importante es que logramos el objetivo. Pero Había el famoso firmatón, creo que se llamaba, que lo Sí, auspiciaba, sí, sí, que sí, lo sí. presidía Jorge del Castillo, por ejemplo, ¿no? A ver, eso también es bueno recalcar, y las disculpas a algunos, en esas emociones yo me imagino que actitudes de buena fe, obviamente, de querer sumar, se generó a veces un desorden en cuanto a la recopilación de fichas. Sí, pues ocurría ¿no? eso, lamentablemente. Y sí. a veces no llegaban no han llegado, ni siquiera no es que no llegaban, no han llegado. Tú eres testigo que después inclusive... No, pero si nos ocurrió, acá nos inscribimos una buena cantidad de compañeros y al final no estábamos en el padrón. Yo tuve que correr a mi comité de Miraflores a inscribirme. Exactamente. Gracias al querido compañero Fernando Lindo que me pudo reinscribir Así es, en el entonces partido. esos Y así famosos- como yo otros, ¿ah? Esos famosos firmatones a veces... ¿No? pues, Igual que Iván. se quedaron en el Exactamente. camino las fichas. Era de buena Yo fe, disculpa. nadie duda de eso, ¿no? Obviamente, me imagino que sí, ¿no? En ese Y entusiasmo. que podemos parar un ratito ahí lo tuyo. Hay Por un supuesto. tema que creo que es central también, querido, y lo has tocado tú, querido Enrique, que tiene que ver ya con el tema de legislación, que tiene que ver con esta ley de partidos políticos que se aprobó en el año 2003. Pepe, tú que eres un conocedor de estos temas, ¿qué tanto daño le ha hecho al APRA? ¿Qué tanto daño le ha hecho a los partidos nacionales esta ley? Y muy bien lo ha estado diciendo Enrique Melgar, cómo permitió que aparezcan estos grupos, especialmente en las regiones, ¿no? Que aparezcan los Acuña, que aparezcan los Álvarez, que aparezcan todas esas mafias con el dinero que ellos ostentan y que tienen y que han sido capaces de construir sus propios movimientos. Claro que sí, Wilber. Efectivamente, antes de responder esta pregunta, quisiera sumar un tanto lo vertido por Quique respecto de la inscripción. Y aquí hay que hacer una mención especial. El proceso en sí tuvo una diagramación, una planificación, pero debido a un sinnúmero de obstáculos que se tenían que ir sorteando en el camino, terminamos, recuerdo, bastante atribulados en Piura, en una asamblea en la que el secretario general Valdivieso pedía explicaciones respecto del proceso. Y regresamos 2 semanas después de las explicaciones y un compañero de extraordinaria trayectoria, el compañero Vilca, secretario general de Talara, había comprendido el procedimiento y ya tenía su libro de actas o toda la documentación de las actas con las fichas acopiadas, etcétera, listas para ser presentadas al Jurado Nacional de Elecciones. Y realmente ese ejemplo irradió el norte, irradió el Perú. Por eso quería hacerle una mención especial al compañero Vilca, a quien le agradecemos, y a los 50.000 apristas que confiaron en este proceso, que dicho sea de paso son 50.000 los que efectivamente hemos reinscrito al partido, y tenemos esa condición
y esa responsabilidad y pasaremos a la historia por eso. Yo estaba preocupado porque no aparecía mi nombre, ¿no? Te llamé creo en algún momento, o te llamamos algunos. El procedimiento de Sí, incorporación... sí, claro, él nos dijo, no, calma, que ya eso va procesándose y va... Y como que así fue. Así fue, exactamente. Eso Bueno, es cierto. la legislación electoral, Wilber, y estaba buscando justamente un cuadro que he preparado, la legislación electoral del 2003, que efectivamente sea la ley, pero entra en vigencia en el año 2004, la ley, en ese tiempo se llamaba Ley de Partidos Políticos y su objetivo era el fortalecimiento de las organizaciones políticas, pilar fundamental de la democracia. Entre comillas. Ya, ese es su objetivo. Claro. Pero sin embargo, vemos nosotros que del 2004 a la fecha, los principales partidos, o los partidos, digamos, con más trayectoria en el Perú, o han salido del escenario electoral, o están atravesando serias crisis. Y te hablo de nosotros que estamos reinscribiéndonos, de Acción Popular que no tiene dirigencia inscrita y tiene un sinnúmero de problemas para su participación. Ahora mismo tiene un presidente Mesía y tiene secretarios generales que no están inscritos. Que fue presidente del gobierno regional de Cajamarca. Exactamente. Pues, ¿no? Que no están inscritos y tienen problemas de participación. Sin embargo, y el PPC está fuera del registro, está comenzando ahora recién el acopio de firmas, pero sin embargo ha potenciado otras organizaciones políticas que nosotros llamamos vientres de alquiler o ventanillas electorales, en las que absolutamente todo... Pero los propiciaron inicialmente como movimientos regionales. Exacto. Ese fue el tema. Ese es su nacimiento porque... Y no les pidieron los requisitos que sí pedían a los movimientos nacionales. La génesis la encontramos en el artículo 35 de la Constitución, la que, dada por Fujimori, con el objetivo de desmovilizar a los partidos políticos en su famoso Plan Verde, y con ello le daba la oportunidad a las organizaciones de alcance regional y local, así se denominan en la Constitución, artículo 35, de participar como los partidos políticos en las mismas condiciones en la vida política nacional. Situación nunca observada, porque estamos hablando de partidos políticos paquidérmicos de alcance nacional y partidos políticos pequeños que finalmente funcionan mucho más céleremente y además alrededor de cacicazgos regionales que terminan finalmente insertándose también en el gobierno o en el legislativo, porque se acoplan a otras organizaciones políticas que no tienen ideología, doctrina, pensamiento, estructura que los una, solamente los une el interés. Y por ello es que fácilmente podemos ver nosotros a personajes políticos que se van repitiendo en la historia con una y otra camiseta en cada proceso electoral. Y esto ha determinado, Wilber, por ejemplo, hay unos números importantes que pueden explicarnos esto. En el año 85 participaron en el proceso electoral 9 agrupaciones políticas. En el año 90, 9 agrupaciones políticas. En el año 78, 10 agrupaciones políticas. En el año 92, ya para la Constitución, 18 agrupaciones políticas. Entonces, justamente ¿cuál fue el sustento de la existencia de la ley de partidos políticos? Crear un sistema de partidos. El sistema de partidos tenía que agrupar y decantar los partidos, todos los partidos existentes, en un número menor, equivalente a 2, 3, 4, 5, 6, que puedan permitir que en el Congreso puedan haber representaciones no tan fragmentadas. Sin embargo, este objetivo, fíjate, después del 2004, fíjate que el máximo pico es de 18 del 2012, de 1992. Pero después de la ley de partidos políticos, que es del 2004, el 2006, la primera elección, ya pasamos a 20. 20 movimientos 20, a nivel nacional. 20 partidos que postulan a la presidencia. En el 2011 y en el 2021, por ejemplo,
tenemos 24, y en el 2023, al que vamos a entrar, es probable que puedan postular 27 organizaciones políticas. Lo que pasa es que la ley es muy laxa pues con los movimientos regionales. Ya no, o no, era pero, muy laxa con los movimientos regionales en ese tiempo, ¿no? Pero el problema es, Por eso se ¿ha hicieron cumplido el movimientos objetivo de la nacionales. ley? ¿Habría cumplido el objetivo de crear un sistema de partidos fuerte que pueda ser el sustento del sistema político y a su vez de la democracia del país? No. Los problemas que estamos teniendo en este momento se deben a la inexistencia o casi inexistencia de una ley de partidos políticos. ¿Puedes decir que el origen está en esa ley de todo lo que se vive? Claro, hoy? definitivamente. Porque esa ley nace para regular el ejercicio político de las agrupaciones existentes. ¿Ok? Se torna en un referee para efectos de poder canalizar mejor las expectativas nacionales de la sociedad a través de esos partidos y los que se vayan creando. Y básicamente fomentar la existencia de un sólido sistema de partidos políticos. Como debería ser, ¿no? Como existe en Norteamérica y en las principales Como democracias del debería mundo. ser, ¿no? Hoy podemos ver, ¿cumplió su objetivo? No, estamos por atravesar un proceso electoral de 27, en el que se van a presentar 27 agrupaciones políticas. Deberíamos revisar esa ley. Perfecto. Realmente. Y esta ley es tan cruenta con las organizaciones políticas y con la ciudadanía en general, que ha privilegiado el normativismo a la participación, que constitucionalmente está reconocido. O sea, nosotros deberíamos de poder participar en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano por el solo hecho de expresar nuestra voluntad. Y en este caso, pues esta engorrosa parafernalia normativa hace que ese derecho constitucional se vea limitado en algunos casos. Quique, ahora después de esta, digamos, de este gran paso que se da, que hay que celebrarlo naturalmente, porque significa una buena noticia para todos los apristas. No sé si ya está legitimada, ya salió la resolución final, ¿no es cierto? Creo que nos estamos llena de mucha alegría a todos, sin ninguna excepción, ¿no? Así es. Estamos justamente en la etapa en la que ya el Jurado Nacional de Elecciones ha comunicado a la ciudadanía que el APRA ha cumplido con todos los requisitos. Pero sin embargo, normativamente también se abre aquí un periodo de denominadas tachas. Entonces, seguramente, para efectos de inscripción, ya nosotros hemos culminado. Pero si es que hay alguna tacha o alguna apelación respecto de esta inscripción, debidamente sustentada, pues va a tener que ser necesariamente trasladada a la organización para que pueda ser absuelta. ¿Eso tiene algún tiempo, algún plazo, si es que hubiera Esta alguna solamente observación? solamente se puede hacer por transgresiones específicas a la ley de organizaciones políticas. O sea, no es que yo me opongo porque me opongo, no. Tiene que ser como dice específicamente la ley, tiene que transgredirse la ley de partidos políticos. Que en Entonces, este caso tendrá no. que probarse. Ahora, Enrique, Quique, ¿qué viene después de esta gran noticia, de este gran acontecimiento, de este gran paso? ¿Qué hacemos a partir de hoy con el partido? ¿Cómo nos preparamos? ¿Cómo los reimpulsamos? Bueno, a ver, en estos últimos 5 años, lo urgente ha ido ganando a lo necesario, ¿no? Por las propias inestabilidades legales que ha tenido el partido. Por Y ejemplo, un poco también hay que decirlo por esas trifulcas internas que hemos vivido, ¿no? sí, Lamentable. Pero bueno, felizmente ya esto ha sellado y seguimos creo que viviendo y la seguiremos viviendo. El partido, creo que una de sus, yo más bien eso Depende mucho de nosotros mismos, lo veo como una fortaleza. Y tú, compañero, militante de larga data y de largas luchas, sabes muy bien que a veces en esas contradicciones que pueden haber entre algunos generadores de corriente de opinión dentro del partido, surgen esos saltos cualitativos, cuantitativos, y por eso el APRA pervive por encima de lo que puedan opinar muchos militantes.
Yo hablo más ese vacío legal porque justamente ese es uno de los motivos por el cual increíblemente desde el año 2015, es decir, estamos hablando ya casi 8 años, hay muchos dirigentes que siguen o no ha habido una renovación dirigencial porque no había las condiciones legales. ¿Te refieres a que muchos comités están, digamos, son comandos de acción, están designados y hemos no han generado, sido elegidos? justamente esa ha sido la aplicación de los comandos de acción, porque no se podía hacer elecciones, porque para hacer elecciones necesitábamos tener el partido debidamente inscrito, a efectos de que puedan tener justamente el tribunal electoral, ¿no? Designar los miembros del tribunal electoral, vayan procesos electorales. Que ahora ya sí se podría. Que ahora sí. Entonces, lo inmediato es justamente regularizar este estatus dirigencial. Vamos a convocar a una gran Asamblea Nacional de Organización. Estamos coordinando también con el presidente del Tribunal Electoral a posteriormente convocar a elecciones, ¿no? De procesos regionales, en fin, porque nuestros dirigentes tienen que, de alguna manera, quienes han ido trabajando serán ratificados con los militantes en base a su trabajo, y quienes no, creo que de manera oficial y legal, estatutaria además, tendrán que ser removidos en un proceso electoral en donde la decisión de la base sea la que prime. Eso es inicialmente a nivel orgánico. A nivel funcional estamos también ya empezando, no es que empezando, estamos ya coordinando de qué manera tenemos que hacer el lanzamiento de organismos funcionales. Antes teníamos con mucha fuerza e impulso las agrupaciones profesionales, las ATAs de ingenieros, los abogados, los médicos, los odontólogos. Ya hemos, en estos momentos ya tenemos mapeado a nivel nacional más o menos identificado las células de trabajo, ¿no? Las células de estudio, las células sindicales. Y justo el compañero Eleodoro Calderón, secretario nacional de sindicatos, está promoviendo, y qué bueno que sea así, el relanzamiento de la célula sindical Arturo Sabroso Montoya, ¿no? Que así es, lo cual saludo. El último organismo que fundó Aya de la Torre, ¿no? Fue lo último que él fundó. Sí, y el saludo iba a tener todo el respaldo, porque creo que es necesario recobrar también, a ver, más que recobrar, porque esta situación en el limbo legal que ha tenido el partido a veces no motivaba a muchos a la participación. Hoy vemos increíblemente, quiero decirles, se ha anunciado hace 10 días creo, o 5 días, 7 días, ya la formalización. Fue el 2 de febrero, creo, ¿no? O, no, fue un poquito antes. Un poquito antes. Pero lo publicaste el primer día de febrero. El primer día de febrero. Pero puedo decirles, y a la fecha, en esa semana, hemos recibido en organización, más allá de lo que algunos creen que también, y esto un llamado también a los compañeros, a que hay de alguna manera los canales orgánicos e institucionales. Tenemos que aprender a ser institucionalistas. Pero como debe ser, que en esta semana, solo en esta semana, hemos recibido cerca de 700 nuevos afiliados en organización. Ahí he leído que el compañero Carlos Capelletti entregó creo 100 y pico de fichas. Todavía no ha llegado nada, me imagino que en algún sitio debe haber hecho. ¿No? Esos son los problemas a veces cuando en la emotividad de querer hacerlo lanzan por algún lado fotos, todo, pero no llega la documentación necesaria. Pero hay que decirle al compañero Capelletti, ¿no? Que lleve a organización, como debe ser además, ¿no? Como digo, o sea, no es cuestión de que nosotros canalicemos. Yo saludo el entusiasmo de mucha militancia que hoy se inscribe. Pero vuelvo a reiterar, tiene que ser debidamente canalizada, porque si no se pierde en el camino y después genera descontento en aquellos afiliados, porque no van a decir, oye, se perdió o no entregaron. Van a decir, en el partido no me quieren o me están tachando. Correcto, eso es algo que hay que ordenar un poco ese tema. Pero lo que yo quería resaltar es que hay un impulso de trabajo partidario y de ciudadanos que hoy se ven motivados. Pero aparte de eso, ahí Iván me estaba diciendo más temprano que había 3 candidaturas presidenciales.
¿no? Que ya estaban impulsando, que ya estaban... Pero bueno, está bien, porque todo eso pues hace que el partido esté en actividad otra vez, ¿no? Eso nos muestra cómo no solamente los candidatos, los ciudadanos, los ciudadanos de a pie también, hoy voltean su mirada al APRA como una alternativa, como única alternativa, en mérito a su experiencia de gestión de gobierno, en mérito además a esa capacidad de hacer política hoy y gobernabilidad, donde hoy simplemente tenemos remedos, así ¿no? es, de políticos o negociantes de la politiquería. así es. En ese sentido, el APRA con su historia, el APRA con ejemplos válidos, o sea, que además son abundantes a nivel nacional, está regresando con buen auspicio, buen augurio. Y sí, obviamente el trabajo se va a hacer mucho más difícil porque hay algunas cosas que vienen embalsamadas desde 10 o 15 años atrás. Vamos a hacerlo. Hay la voluntad, hay el equipo, hay la capacidad, lo estamos demostrando y creo que con el concurso de todos vamos a lograr que el APRA no solamente sea esa esperanza, sino una nueva realidad al gran cambio social y a la búsqueda de la justicia social, como siempre hemos proclamado. Muy bien. Querido Pepe, tú eres no solamente el personero nacional del partido, eres también miembro de la comisión política. ¿Ustedes han avisorado en algún momento que naturalmente después de todo lo que hemos vivido en estos años pueda encontrarse el camino a la convocatoria de un Congreso Nacional, ya sea ordinario o extraordinario del partido? ¿O qué dice la norma sobre eso, si es que nos puedes explicar mejor? A ver, en principio, normativamente hablando, la reinscripción del partido tendría necesariamente un íter de inicio y fin, ¿no? Que tiene por amparo legal de 4 años de funciones. Hay quienes dicen... Desde el último congreso que fue... a partir de la inscripción. Ajá. Y hay quienes dicen no, pero el íter de esta dirigencia nació con el Congreso 25. Bueno, es una lectura también. Claro. Pero más que las interpretaciones que le podamos dar a la ley, yo creo que tiene que haber vocación para efectos y decisión política para efectos de poder hacer una convocatoria en el momento en el que el partido pueda soportar un proceso electoral más en este, ¿qué te digo? Acotado cronograma electoral que se avecina. No sabemos cuándo se va a convocar elecciones y es posible que quienes estén... Y eso era un poco lo que quería más o menos... En este momento pidiendo ¿no? una elección o una renovación de dirigencia partidaria, que yo creo que es válida, yo creo que es necesaria, pasará por una decisión política de las instancias partidarias, pero creo que el momento debe ameritar concentrar las fuerzas en la participación más que en el desgaste casi inmediata, ¿no es interno. cierto? Casi inmediata, porque como tú muy bien dices, la elección puede ser en diciembre, puede ser en abril del próximo año. Estamos entrando indefectiblemente la elección, o va a ser en 12 o en 14 meses, indefectiblemente, no vamos a pasar de eso. Y si nosotros nos abocamos dentro de los plazos legales de las convocatorias y etcétera, que nos va a agarrar el proceso electoral interno cuando debemos inscribir a los candidatos. Sería realmente desastroso, sería contraproducente. Pero yo quería hacer una anotación, Sí. Querido Wilber. Meléndez, en su artículo Anticandidatos, en su libro Anticandidatos... ¿Cuál? ¿Carlos Meléndez, el que radica en Chile? Carlos ¿A quién te Meléndez, refieres? así es. Ya. Lo citaba mucho con el presidente García, Sí, alguna claro. vez lo invitó. Ahora radica en Chile, su visión es desde Chile ahora de Carlos Meléndez. Pero es un buen analista. Es un muy buen analista y él... Bueno, ese libro creo que es del y él- 2011, ¿verdad? y Yo lo leí él hace hace tiempo. él hace este ensayo, este libro, en el año 2011,
y tiene un capítulo que se llama El ausente, el ausente del año 2011. ¿Y a qué se refiere con el ausente? Se refiere a la salida del APRA, de la candidatura de Flores Arauz, ¿no? En el año 2011. Bueno, que inexplicablemente renunció, ¿no? Nos dejó... Bueno. La renuncia obedece... Nos dejó una situación difícil. Pero la renuncia obedece también a un problema interno del partido. Bueno. Obedece a una realidad partidaria. Bueno, y él va Lo que pasa es que en este haciendo un caso, análisis... querido Pepito, para no dejar al margen eso, la señora seguramente con la buena voluntad, que era nuestra invitada, pues quería venir a tomar decisiones dentro de un partido. No lo dudo, Y en tu casa no pueden hacer eso. no lo dudo, sino que te traigo la visión de un politólogo respecto al partido, y en él dice, entre otras cosas, que esta sería el último proceso en el que el APRA pueda participar. Ese, el año 2011. Ajá. Y así como él y muchos otros a lo largo de la historia han anunciado la muerte del partido, y siempre el partido ha sabido... Eso nos viene pues desde los años 30, ¿no? Y siempre el partido ha sabido sacar resultados electorales justamente luego de dictaduras. Hablamos del 31, hablamos del 62, hablamos del 79. Hablamos del 85 porque hacía 5 años había terminado una dictadura. Y efectivamente, la participación política del APRA siempre ha sido de ejercicio pleno de las libertades y contra toda dictadura. Por lo tanto, querido Wilber, si consideramos que tanto el vizcarrato como el castillismo no pueden calificar como democracias verdaderas, porque cerraron congresos y quisieron instituir un nuevo rumbo a la democracia al margen de la institucionalidad, creo que este es el momento para que el APRA pueda demostrar una vez más de qué está hecho. Así es, sus fortalezas, ¿no? Así es. Mira, y aquí el APRA lo tiene. quiero, claro, en lo territorial y en lo funcional, porque en lo territorial, esta ley que estamos criticando nos ha obligado a dar una mirada retrospectiva y a instituir a lo largo y ancho del país 91 comités partidarios, de los que se añaden, o mejor dicho, que se reorganizan a los que ya teníamos, y se añaden algunos que ya no estaban en funcionamiento. Y Wilber, tú has sido secretario nacional de organización y eres un líder del partido de hace muchos años. No, soy y un conoces militante perfectamente, activo de Miraflores. y conoces perfectamente cuál es la capacidad de organización que hoy tiene el partido, la realidad que tiene. Como muy bien lo dice Quique. Y entonces fíjense, en las últimas, no quiero con esto denostar de la participación del partido, pero en los últimos procesos electorales desde el año 2010 a la fecha, nuestras performances en inscripción de listas han ido decayendo. Miremos cuántas listas inscribimos en las elecciones municipales del 2004, del 2008, del 2012, y vamos a ver que hemos ido en descenso grave. Hoy la ley de partidos políticos te exige vallas para efectos de poder mantener la inscripción. ¿Qué es lo que hay que hacer, no? Y estas vallas... Organización juega un rol protagónico ahí. Eso sí me permite. ¿no? Así es. Entonces, estas vallas tienen que ser acompañadas y acompasadas con decisiones políticas de fortalecimiento de los organismos partidarios responsables de la organicidad partidaria. A propósito, querido Pepe, yo nunca entendí por qué ya en plena casi campaña electoral se retiró la candidatura de nuestra querida compañera Nidia Vilches. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué ocurrió? Bueno, como comprenderás, yo estuve atravesando un proceso de COVID, estuve muy grave en ese tiempo. Obviamente, sí. Pero bueno, ya revisando las actas de la Comisión Política...
y los audios y videos que me han alcanzado, efectivamente la compañera Nidia Vilches renunció, pidió a la Comisión Política que se retire su candidatura por X y Y razones, conclusiones a las que pudo haber llegado la compañera, pero efectivamente una decisión obedecía, propia. claro, eso es lo que requiere, lo que pide, pero efectivamente era necesario y lógico lo que pedía y planteaba, porque, como comprenderás, por decisión del Jurado Nacional de Elecciones, que hoy se torna además cuestionable, no se permitió culminar con la inscripción de todas las listas a nivel nacional, pese a que estábamos dentro de la oficina virtual del Jurado Nacional de Elecciones en tiempo y hora hábil. Hoy mismo siguen cuestionando diversos medios de prensa el tema. Hay resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones que ya van apuntando, del Poder Judicial, que van apuntando en ese escenario, y en estos días o en las próximas semanas se va a pronunciar el Tribunal Constitucional respecto de una de las innumerables acciones de amparo que se presentaron por haber impedido la participación del partido. Y el Tribunal Constitucional va a dar la perspectiva constitucional de la participación. Desde esa perspectiva va a evaluar si efectivamente el voto dirimente del presidente del Jurado Nacional de Elecciones era viable para efectos de haber acompañado a la minoría y no a la mayoría de votantes. Porque, ojo, que en ese momento habían 4 miembros del Jurado Nacional de Elecciones. 4. 2 votaron por la participación del partido y uno votó en contra de la participación del partido. Y el presidente de Salas Arenas se aúna al voto de la minoría. Con su voto como miembro y con su voto dirimente determina la no participación. Cuando la norma es un principio que rige al voto dirimente, siempre debe acompañar a la mayoría y no a la minoría. Claro. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional y ojalá que le devuelva al derecho de participación el sitial que siempre ha tenido en la democracia peruana. Pero no solamente eso, y permíteme antes contar algo importantísimo. Es increíble que los argumentos que usaron el Jurado Nacional de Elecciones para sacar de carrera al partido aprista, esos argumentos fueron desterrados y muy por el contrario validaron, contradichos, sus propios argumentos fueron contradichos en las últimas elecciones para favorecer al partido de gobierno. Para que pueda participar, y le ampliaron 72 horas. Vemos cuán sesgado y muy alejado de la legalidad, y hay mucha intromisión política en una institución que debe mantener, se supone, la independencia y apego a la norma y leyes. Pero bueno, eso es, me querías hacer una pregunta. No, sí, quería entrar yo a un tema que tiene que ver ya con lo que estamos prácticamente celebrando este mes, ¿no? Que es el Día de la Fraternidad o el mes de la Fraternidad. ¿Qué va a programar el partido de aquí hasta a fines de febrero? Si va a haber meeting en Alfonso Ugarte, ¿cuál es el programa? Ahí he visto un programa bastante ambicioso, pero muy bien estructurado, por ejemplo, del Comité Ejecutivo Regional de la Libertad, ¿no? Que preside el compañero Julio César Morán. Qué bueno que me hayas tocado ese tema. Pero a ver, primero voy a leer permíteme para... No, sí. Además, nosotros hemos enviado también la programación de Vía Mercedes. A ver, en el sentido siguiente de que hubo una pequeña, hay que entender, nosotros para programar, y además muchos saben, todos los dirigentes hemos venido desde el mes de noviembre coordinando, porque este Día de la Fraternidad no podía pasar así nomás inadvertido. No solamente además celebrar la reinscripción. Justamente. Ya nosotros previendo y en esa certeza lo hemos venido haciendo desde mucho tiempo atrás. Y justo en febrero. Claro. Exactamente. Un regalo. Exacto. Sin embargo, un mes excepcional. Sin embargo, a efectos de los permisos y todo eso, hemos tenido algunos contratiempos, dada la coyuntura. No te olvides que esa zona es una zona que está ahorita declarada zona roja porque entre la plaza
Bolognesi y la Plaza 2 de Mayo, entre la Plaza San Martín, que normalmente hacemos nosotros los desplazamientos, están todos los pero además nos han los quitado la asalariados. majestad de tener nuestros mítines, Bueno, ¿no? entonces, Nos han puesto pero ahí ese igual paradero ahí. nosotros vamos a hacer el día 18, hay toda una estructura, justamente ya vamos a sacarla. Las actividades empiezan desde el día 5 de febrero, Oh. terminan hasta el 29 de febrero. Ya hay dos temas puntuales. El tema del mitin se va a hacer, o sea, la marcha se va a llamar la Gran Marcha de Fe y Mitin de la Esperanza, que va a ser el día 18, lo vamos a hacer orgánicamente. 18 cae que viernes. Sábado. Ah, sábado. A ver, ese es un punto que es bueno aclarar también. Tú sabes que en el APRA también somos muy tradicionalistas. Y en el APRA siempre se ha hecho los viernes. Así es es, más, así es. hacíamos siempre un día antes y todos esperábamos para después irnos como sea y desplazarnos a Trujillo. Así es. ¿Correcto? Y los mítines en Trujillo eran los sábados. Pero claro. por supuesto, ¿no es cierto? Esa es la Así es. tradición. Hoy día, bueno, ahora lo están haciendo creo que para el 25, allá en Trujillo. Sin embargo, los dirigentes, porque algunos están desplazándose a través de ómnibus, muchas provincias, las ya constituidas en ese entusiasmo, quieren participar en la capital de esa algarabía de haber logrado... ¿Dónde? Allá en Trujillo. No, acá, aquí en acá Lima. en Allá, Lima. allá. Ok. Entonces hay muchos que están viniendo y decían, nosotros no tenemos tiempo los días de semana. Entonces salimos un viernes, estamos el sábado y retornamos el día domingo. Es por eso que se ha considerado, porque tenemos que considerar también situaciones especiales como las que estamos viviendo. Claro. Es por eso que el día 18 vamos a seguir adelante con la gran marcha, se va a lanzar la directiva. Va a ser una marcha entonces, gigante, Sí, va a ser digamos, una marcha que va a gigante, culminar en Alfonso que Ugarte. va a tener dos puntos de concentración, uno en la Plaza San Martín y el otro en el busto de Aya de la Torre. El 28 de julio. Ajá. Correcto, y terminaremos en un meeting que va a ser ahí en el frontis del partido. Estaremos ahí. Después... Y no puede culminar en el patio de los deportes, por ejemplo. A propósito, dice que el patio de los deportes lo tienen alquilado a gente que va a hacer ferias, que hacen pulperías ahí, no sé qué días. Bueno, son los sábados. Pero esa son los cosa sábados, debería pero terminar, ¿no? Son O los sea, sábados, eso no... Así es, son Imagínate los días... si en Vía Mercedes hacemos esas cosas, ¿no? No tiene... Ya, bueno, son los días sábados. Esto es una decisión que me imagino la compañera secretaria general podrá explicar mejor. No, claro. Conjuntamente con el gerente, ¿no? Nosotros estamos más abocados a todo el tema orgánico que viene, como te digo, muy embalsado en todas Así las es, expectativas de la militancia y vamos haciendo. Respecto a Trujillo, sé que tu programa es muy visto. Quiero felicitar a los compañeros de base de La Libertad, Pero que también hicieron mucho esfuerzo por el tema de las fichas y todo eso, que, ¿no? Las que son firmas. la segunda región que ha aportado con más fichas. Pero algo más importante, ellos han aportado más en el primer proceso, es decir, en el momento donde había mucho más conflictos, es donde más fichas han habido. En el último tramo, solo han sido validadas cerca de 500 fichas de La Libertad. Pero en general, el pueblo liberteño, manteniendo esa tradición y mística aprista, ha reafirmado Claro. su compromiso con el partido y son la segunda región que tiene más inscripción. Nosotros tenemos, menos mal, como tú sabes, exactamente viendo qué fechas se entregaron, quiénes fueron las gestiones que entregaron, quiénes han sido calificados. Es por eso que podemos hablar con cifras exactas. Pero lo bueno es que y todos de una u otra manera, unos más, otros menos, han contribuido. ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, de la compañera Zoila Bocángel yendo a inscribir, ¿no es cierto?, a la casa del compañero Félix Luna, que ya tiene pues 84 años, dirigente petrolero, de la CTP y todo eso, como larga trayectoria. En homenaje a la compañera Chalaco. Tucha, la compañera Tucha. Claro, entonces ir hasta su casa con la ficha, Claro. ese tipo de trabajo Sí, pues hay que o sea, valorarlo, hay ¿no? muchas, realmente. Hay que valorarlo, ¿no? Compañeras que han caminado, quizá en silencio, no de repente con la bulla de otra gente, Muy bien, pero exacto. lo han hecho de una manera Así es. eficiente, ¿no? Wilber, los últimos partidos que se han inscrito en el registro de organizaciones políticas en los últimos 10 años
sin temor a equivocarme, puedo decirles que contratan service para efectos de poder acopiar. No, eso en fichas. el APRA no hay, pues. Y más o menos la ratio que ha dejado la contratación de esta service para el acopio de fichas es de un 30% de observaciones. Nosotros, y ese es un juicio que ha dado un funcionario de RENIEC, nosotros hemos tenido en la etapa correspondiente no más de un 5.6% de observaciones de fichas. Bajísimo. La validez de las firmas. De la validez de la información y las firmas. Y el propio funcionario de RENIEC nos decía que era poco, que no era muy común ver estos temas, porque normalmente iba por encima del 30%. Incluso habían agrupaciones que presentaban hasta con un 70 u 80% de fichas observadas. Y eso hace que una vez más nos sintamos orgullosos de nuestros militantes, de nuestros dirigentes, de nuestras bases, que efectivamente han desarrollado un trabajo arduo a nivel nacional. Estas 95 provincias, esas 91 provincias, que casi es en la mitad del país, efectivamente han tenido que ser circuladas y entrecruzadas y caminadas para efectos de poder lograr el objetivo de que nos habíamos propuesto nosotros de poner una valla bastante alta, mayor a la requerida por la ley, para efectos de que en el hipotético de que hayan observaciones podamos estar por sobre el umbral y hemos pasado lejos. Hemos pasado lejos, Y eso bastante lejos. esa es una gran acción, Bastante una gran conquista que Y se ha ahora, hecho, ¿no? además, vamos a normar, comunicamos, el proceso de inscripción es permanente. Es permanente. Y además, justamente por eso se está instituyendo, ya lo hemos hecho, justamente en la base de Miraflores, felicito a Oye, este compañero Santos Fernando y Lindo a está, Fernando que Lindo. trabaja 24 horas, Así es un motor, es un gran compañero. Ya gran hemos compañero. tenido, este es el segundo ciclo de capacitación e inducción a los nuevos militantes, porque creo que es necesario a todos acá, bueno, nosotros estamos en un proceso, como bien dice Pepe, de reinscripción en su gran mayoría, pero han habido también nuevos afiliados, mucha gente afiliada. Yo puedo decir con satisfacción algunos que llegaban a la oficina de organización y decían, ¿sabe qué? Yo quiero a mi país, quiero contribuir con la democracia. Yo no soy aprista, pero si el ser aprista va a ayudar, si mi firma va a ayudar a que se inscriban, acá vengo con mi familia a inscribirse. Esos gestos son fabulosísimos, ¿no? Y nos dicen cómo, o sea, nos comprometen y además asumimos retos más grandes para no defraudar esas expectativas que hay. No, ahora yo veo en las redes, hay mucha gente que va preguntando dónde se pueden inscribir, llaman a uno, llaman a otro, ¿no es cierto? Exacto. Y naturalmente eso nos causa una buena, vamos a hacer una todo el buena trabajo impresión a todos. Sí, yo creo, y solo que me quedaba la idea, es cierto, algo que es importante en temas electorales. Y cuando hablaba de que a veces lo urgente nos gana lo necesario, estamos ahorita nosotros en un proceso electoral. Muchos están preocupados por las candidaturas, pero en la realidad también tenemos que entender que hoy la ley nos exige requisitos mínimos y vallas, como bien ha hablado el compañero personero legal. Primero hay que fortalecer ¿No? el partido. Y ¿no? ese reto tenemos que trabajar todos debe juntos, porque de lo contrario, compañero, no es cuestión de presentarnos así porque sí, porque ya nos obliga, no. Tenemos que, o sea, el trabajo es arduo para poder pasar la valla, porque de lo contrario vamos a regresar al mismo punto. No pasamos la valla. No, con y buenos perdemos la candidatos sí inscripción. pasamos la valla. O sea, de lejos. esas Y cosas. con buen trabajo y sobre todo el trabajo de cuadros, ¿no? Como siempre hemos conversado. como Así debería es, ser, y se ¿no? está privilegiando, ya lo están haciendo muchos comités regionales, muchos comités acá distritales, en esa escuela de cuadros. Qué bueno. Voy a tomar nuevamente como referencia Miraflores, pero también tomo como referencia Iquitos, tomo como referencia Moquegua, tomo como referencia Arequipa, Moquegua, que estaba muy Bueno, y en el aletargado. Cusco el compañero Lucho Wilson está desarrollando una gran tarea. Acaba, esto para satisfacción y conocimiento es increíble, pero han habido varias listas. Ha habido una elección de los jóvenes apristas, en donde se han presentado 2 listas.
y en otros sitios también están presentándose listas a efectos de participación de la juventud aprista. Entonces, esto es importante. Quiero también, como cifras y estadísticas, reconocer algo. En los anteriores padrones, solo el 1% de compañeros eran menores de 29 años. Esa es una realidad también del papeleo. Eran jóvenes, el 1% de nuestros Cuando la ley exige que tengamos un mínimo del 20% Del 20. para la participación. Pero bueno, creo que hemos avanzado. Hoy tenemos el 6%. El Estamos 6%. bastante lejos todavía. Estamos lejos, pero hemos avanzado. Entonces, esos datos son necesarios para un poco reflexionar también cómo debemos focalizar nuestro Hacia accionar, dónde fortalecernos. a dónde tenemos que fortalecer y ya dejar de lado, al menos en el Comité Ejecutivo Nacional y desde la Secretaría Nacional de Organización, hemos ya por convencimiento decidido un poco dejar de lado esos... Las cosas triviales, las cosas menudas, Exacto, las cosas y mezquinas, dedicarnos- las cosas que nos dividen, que nos dedicarnos separan, que no a tienen objetos sentido, ¿no? y más bien encontrar Y no debería tener los ya puntos importancia. de consenso y de diálogo. Exactamente, que es lo que Estamos debería en eso. apuntar, unir, ¿no? Estamos a en todos, eso, sin ninguna estamos en excepción. eso. Muy bien, querido Pepe, querido Y hablando de Enrique. Miraflores, en Miraflores, que como bien habías dicho, oye, hay bastante movimiento. Y alguien preguntó que la sede de Alfonso Ugarte ha sido trasladada a Miraflores. No. La sede del partido nacional es Alfonso Ugarte. La sede del Comité Ejecutivo Distrital de Miraflores sigue siendo el local que conocemos, Claro. pero se ha adicionado a ese local el Comité Ejecutivo Provincial, Lima Provincia, que está a cargo de un extraordinario compañero que también es Pero sirve solo como referencia, como dirección. exacto, ¿no? pero que también efectivamente ha logrado imprimir un impulso importante en diversos comités de Lima, marcando, digamos, un trabajo hacia el fortalecimiento de las bases. Activa bastante y creo que de eso puede dar cuenta también organización, por lo menos esa es la percepción que tiene la y los personalidad. los días más, martes pero hay ahora, por eventos de ejemplo, tipo cultural, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya el desplazamiento de Lima Metropolitana está en los 9, o sea, en los 9 locales propios. Hay que darle dinamismo, actividades, en los 9 locales propios, es decir, en los locales de Chorrillos, en los locales de Comas, en los locales de Villa María del Triunfo, o sea, en los locales Descentralizado. de Pueblo Libre, igual en el Callao, Ay, igual Iván en el reclama del Callao. igual en el Callao tiene el encargo nuestro compañero secretario provincial Carlos Chamochum, ¿no? Que habiendo dos Pero dicen locales, que ese local está cerrado, está bueno, abandonado. sí, lamentable, no abandonado. Que el partido no puede entrar ahí. lamentablemente, pero eso justamente ya ahí también es el peso y de las bases y de la decisión de los dirigentes. No, pero hay que ir un día y hacer tomar ese respetar los local locales. como debe ser. Porque eso yo estoy seguro que quienes en estos momentos ostentan, sobre todo el local de Colón, ¿correcto? Sencillamente van a decidir por la acción más fraterna. Ahora sí, y soy contundente en decirlo, creo que esto meritúa inclusive hasta una acción legal en algunos que usurpan locales, como es el caso de Ventanilla. En ese caso, nosotros tenemos clara, pero no había... Así como nos tienen usurpado el edificio de al lado, ¿no? No había, en Alfonso así es, Ugarte, pero ¿no? lo que pasa es que no había representatividad en ese caso- legal ¿y eso para por qué? actuar. En No ese había caso- representatividad en ese legal. caso- y ese- Hoy eso- vamos a hacer, eso- ahora sí es factible. Esto último que dice Quique Andan es- usurpando es los verdad. locales, entre ellos el edificio. El edificio Chavín ha sido alquilado con a una anterioridad hace algunos años y no ha sido entregado, y ahí hay unos vericuetos de corte legal que no se podían asumir por falta de representación. Bueno, pero ahora sí va a haber ya. Inmediatamente el estatuto incluso ahora trae como responsabilidad de la gerencia del partido, en coordinación con la Secretaría de Organización, la operativización y puesta en funcionamiento de los locales. Primero, la
transparentar cuántos locales tenemos propios, etcétera, hacer el marquesí de bienes inmuebles que tiene el partido, y en ellos qué comités son los que deben trabajar para efectos de remostrarnos. Además que los controles del sistema de OMPE, control de OMPE, va a ser bastante inquisidor respecto del uso del patrimonio del partido. Creo que si nosotros nos sujetamos a Pero además hay algo que creo que es importante, Pepito, perdona que te interrumpa, que todos esos contratos, que todos esos convenios, todo debe ser publicado. ¿Por qué se oculta? De acuerdo, ¿Por qué de se acuerdo. pone, De ¿por qué se pone en la oscuridad? De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Las cuentas del partido, cuánto Transparentado. entra, cuánto se gasta y en De qué se acuerdo. gasta y para qué se gasta. Completamente de acuerdo. Creo que la militancia tiene el derecho de conocer Y por eso qué se pasa cobra con la- cada uno de sus locales partidarios. Venden locales del partido y Ah, no sí. pasa nada, Muy y bien. nadie sabe Nadie nada, sabe. alquilan edificios Muy bien. y no Así es. pasa nada, y a veces ellos cantan más alto que nosotros la marsellesa. No fastidien, pues. bueno, efectivamente. pero Perdónenme, pero no Efectivamente, fastidien, pues. pero aprovechan el oscurantismo legal, pues. Creo que nuestra actual secretaria general, Belén García, en un esfuerzo por transparentar, ha pedido justamente que se incluyan algunas especificaciones en A el todos, estatuto a para todos. efectos de que se pueda tener, digamos, una ventanilla transparente, ¿vale? Una Así es. administración transparente en el partido. Me parece Como me debe parece ser. fabuloso. Con como debe ser. inventario, además. Y todos nosotros podamos tener además conocimiento. Todo lo que ha sucedido. Aquí nosotros por hemos hecho ejemplo, un desayuno las de trabajo. ventas, de los Alquileres, etcétera, todo eso viene de los sueldos, gestiones anteriores, ¿no? Muy bien. de los sueldos, quienes ganan sueldos. Ahora por norma, fíjense lo que viene. Por norma, todo ingreso del partido, cualquier actividad que genere recursos, va a tener que necesariamente ser reportada a tesorería. Como debe ser. Porque ingresos que se hacen a nombre del partido y no se reportan contablemente a OMPE, va a merecer una observación del ente electoral. Por lo tanto, y ya sabemos cuáles son las imputaciones que hacen en algunos casos algunas organizaciones políticas, por lo que vamos a tener que cuidarnos de todo ello para efectos de Quizá poder eso, tener querido salud. Pepe, querido Enrique, podemos tocarlo en otro programa. Sí, claro que sí. ¿no? Solo Creo que es que- importante, Sí, creo que es pero- necesario. y acotar Hay mucha además- gente que habla, ¿no es cierto?, y que le debe al partido muchas explicaciones Así es. en esos temas. Acotar, por ejemplo, Efectivamente. como la Debe ser. Secretaría de Organización trabaja con recursos directos de sus dirigentes, del equipo de organización, y no toca un sol del partido. Muy Así bien. de claro. Muy bien, querido Pepe, no sé si tienes algo más que Bueno, agregar, mira, por favor. Yo reiterando el agradecimiento por la invitación. No, al contrario, y más querido bien mil Wilmer. disculpas por este No, altibajo que hemos tenido en la plataforma. Le ocurre a CNN, le ocurre a RPP, ¿cómo no nos va a ocurrir a nosotros? Ese siempre es disculpas, ¿no? hemos en este mes de la fraternidad hemos traído esta alegría al pueblo No, muy aprista. bien, y Víctor Raúl debe estar feliz, aquí que estamos con su gusto. la iniciamos hace un año y medio, justamente cuando ya sabíamos que la inscripción iba a ser cancelada. En ese momento, la comisión política actual, el presidente del partido, el Comité Ejecutivo Nacional en su conjunto, tomaron la decisión sabia, ¿no?, de encargarle al secretario de la organización, al presidente del Tribunal Además, le Electoral corresponde y al al coro del personero estatuto. legal que se comience con la inscripción del partido. Cuando todavía no teníamos claro siquiera la normativa que se iba a aplicar, porque ya les digo, reinscripción no existe normativamente. Pero sin embargo, ahora, un año y medio después de la gesta, podemos dar estos resultados justamente en el mes de la fraternidad, y la resolución se ha publicado el primer día del mes de febrero, mes de la fraternidad. Y por eso me pareció muy oportuno citar a Manuel Seoane el Cachorro en un tuit que colgué sobre el discurso de recado al corazón del pueblo. Traigo para aquí, compañero Valle de la Torre, un recado que viene del corazón del pueblo,
fue dado en el lenguaje sin palabras con que habla el sentimiento popular. Esta inscripción creo que calza perfectamente dentro de las palabras de Manuel Seoane, que en su momento le dio con tanto cariño y amor a nuestro jefe. Y es el mejor regalo al partido, Y es naturalmente el reencuentro con Aya de la todos Torre, los apristas ¿no? en este mes para devolverle su partido a Aya de la Torre, y es lo que vamos a hacer en los próximos días con la resolución. Viajaremos una delegación a Trujillo para efectos de poder darle el homenaje que Y gratitud corresponde al jefe. a todos los militantes, gratitud a todos los Así dirigentes, es. a todos los líderes, hasta el último compañero, Por la supuesto. última compañera que fue capaz de traer una ficha, ¿no? Por a supuesto, todos, por supuesto, todos se han a puesto, todos sin ninguna excepción. todos se trazaron la meta de inscribirnos, y eso hay que agradecerlo. Todas las fichas, todas han sumado, absolutamente todas, y han sido importantes. Muchas gracias, gracias querido Pepe, gracias querido Enrique. Siempre mil disculpas por el altibajo que hemos tenido, nos hemos demorado media hora, pero felizmente hemos recuperado la señal y hemos salido otra vez en vivo y en directo. Han sido ustedes muy gentiles, muy amables por vuestra presencia el día de hoy aquí en Vía Mercedes, y queremos invitarles a todos ustedes a la misa de recuerdo y de homenaje a Aya de la Torre el miércoles 22 de febrero a las 11 de la mañana aquí en la explanada de Vía Mercedes, donde estoy seguro estaremos acompañados también por el personero nacional del partido y por el secretario nacional de organización. Muchas gracias, gracias, han sido ustedes muy gentiles. Gracias, nos vemos el próximo domingo 12, siempre a las 10 de la mañana en vivo y en directo desde la Casa Museo Aya de la Torre, desde la biblioteca privada de Víctor Raúl. Muchas gracias. En realidad hay tantos temas, inclusive la preocupación de los peruanos residentes en el exterior, que Claro. hay un tema también que arreglar Eso ahí. no- Vamos eso